El boxeo es el deporte que más glorias le ha dado a México, por lo que nos dimos la tarea de catalogar el top 5 de los momentos más importantes en la historia del boxeo mexicano. Sabemos que van a sobrar o van a faltar, pero aquí vamos. Número 5. Andy Ruiz contra Anthony Joshua. La noche en que México conquistó los pesos pesados. El 1 de junio de 2019, el boxeo mexicano vivió un momento histórico cuando Andy Ruiz Jr. derrotó a Anthony Joshua y se convirtió en el primer campeón mundial mexicano de peso completo. Nadie lo veía venir. Ruiz era un reemplazo de último minuto, un peleador que pocos tomaban en serio. Pero esa noche en el Madison Square Garden de Nueva York demostró que los guerreros mexicanos pueden reinar en cualquier división. Para entender la magnitud de esta victoria hay que ver quién era Anthony Joshua. Joshua era un monstruo invencible, campeón mundial unificado de peso pesado de la AMB, FIB, OMB y BO, invicto, 22 victorias, 0 derrotas, 21 knockouts, medallista de oro olímpico, físico imponente, 1.98 y 113 kilos de puro músculo. Mientras que Andy Ruiz, el peleador descartado, no era la primera opción. Fue llamado de emergencia para sustituir a Jarrett Miller, quien falló un control de antidopaje. Era subestimado por su físico de 1.88 y un peso de 121 kilos. Su apariencia no encajaba con la imagen de un campeón pesado. Tenía pocas posibilidades, las apuestas lo tenían como un desválido absoluto, más 2.500 en algunas casas de apuestas. Nadie esperaba que Andy Ruiz pudiera hacer historia, pero el milagro llegó a Nueva York. En el round 3, Joshua conectó un gancho izquierdo que mandó a Ruiz a la lona. Parecía que todo seguiría el guión esperado, pero Ruiz se levantó y respondió como un verdadero guerrero. Momentos después conectó una combinación feroz que hizo tambalear a Joshua. El gigante inglés cayó por primera vez en su carrera. Más adelante, Andy derribó a Joshua 2 veces más en el séptimo asalto. Joshua, visiblemente desconcertado, ya no quería seguir peleando. El referee detuvo la pelea y Andy Ruiz se convirtió en el primer campeón mundial de peso pesado de origen mexicano. ¿Por qué es el quinto momento más importante del boxeo mexicano? Porque México nunca había tenido un campeón de los pesos pesados. Fue la mayor sorpresa en la historia del boxeo reciente, una inspiración para nuevas generaciones. Venció a uno de los boxeadores más temidos del mundo y fue un momento inolvidable para México y el boxeo mundial. Número 4. El 6 de noviembre de 2021, Saúl Canelo Álvarez hizo historia al convertirse en el primer campeón indiscutido mexicano en la era de los 4 cinturones en una noche inolvidable en Las Vegas. Canelo derrotó a Caleb Plant y unificó los títulos mundiales de peso supermediano, logrando algo que ningún otro mexicano había conseguido antes. Pero ¿por qué este logro es el cuarto momento más importante en la historia del boxeo mexicano? Aquí te lo explico. El camino hacia la grandeza, para entender la importancia de este logro, hay que analizar el reto que enfrentó Canelo. En el boxeo actual hay 4 cinturones principales: Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Para ser campeón indiscutido, un peleador debe tener todos los títulos de su división al mismo tiempo. Antes de Canelo, ningún boxeador mexicano lo había logrado en cualquier categoría. Canelo había derrotado a 3 campeones para unificar los títulos: Callum Smith por la AMB y el CMB en diciembre de 2020, Billy Joe Saunders por el OMB en mayo de 2021 y Caleb Plant en noviembre del 2021 por la FIB. En menos de un año, Canelo se enfrentó y venció a los mejores para unificar la división. En esa pelea fue en el round 11. Después de controlar el combate, Canelo conectó un brutal gancho de izquierda seguido de un derechazo que mandó a Plant a la lona. Aunque el estadounidense intentó levantarse, Canelo lo derribó nuevamente y el referee detuvo la pelea. Con ese knockout, Canelo se convirtió en el primer campeón indiscutido mexicano. Porque es el cuarto momento más importante del boxeo azteca. Porque México nunca había tenido un campeón indiscutido. Canelo se consolidó como el mejor libra por libra del mundo. Fue una hazaña que pocos han logrado en la historia del boxeo. Elevó el legado del boxeo mexicano y es la inspiración para futuras generaciones. Número 3. El 20 de febrero de 1993, el legendario Julio César Chávez rompió un récord mundial al pelear ante más de 132.274 espectadores en el Estadio Azteca, la mayor asistencia en la historia del boxeo profesional. Fue una noche mágica donde México entero se volcó para ver a su campeón, en lo que se convertiría en un evento histórico
que jamás se ha repetido en el boxeo, pero porque esta pelea contra Greg Hagen y este récord Guinness son el tercer momento más importante en la historia del boxeo mexicano. Porque nunca antes un combate de boxeo había reunido a tantas personas. La asistencia en el Estadio Azteca superó cualquier otro evento en la historia del boxeo. Para ponerlo en perspectiva, la pelea del siglo, Ali contra Freezer, tuvo 20.455 espectadores. Canelo contra Billy Joe Saunders tuvo 73.126 espectadores. Hasta el día de hoy, nadie ha podido superar este récord de asistencia en una pelea de boxeo. Es un logro que pertenece a México y a Julio César Chávez. Desde el primer asalto, Chávez fue implacable. Salió con toda la furia un guerrero que defendía el honor de su país. Hagen, que había hablado demasiado antes de la pelea, no tenía respuesta ante la presión del mexicano. Y fue en el round 5 cuando Chávez castigó tanto a Hagen que el referee tuvo que detener la pelea. El estadio entero explotó de celebración y el rival reconoció su error y declaró que se había equivocado. El récord sigue vigente. Ningún otro boxeador en la historia ha logrado reunir más de 132,000 aficionados en una pelea. Ni Muhammad Ali, ni Mike Tyson, ni Floyd Mayweather, ni Canelo han logrado algo similar. Fue la mayor demostración de apoyo a un boxeador mexicano. Representó el orgullo mexicano, una de las victorias más icónicas de su carrera, y es un récord que difícilmente será superado. Número 2. El 8 de diciembre de 2012, en el MGM Grand de Las Vegas, Juan Manuel Márquez escribió su nombre en la historia del boxeo mexicano con un solo golpe. Un brutal derechazo dejó inconsciente a Manny Pacquiao en lo que hasta hoy es considerado uno de los knockouts más espectaculares de todos los tiempos. Para entender la magnitud de este knockout, primero hay que conocer la historia detrás de esta pelea. Márquez y Pacquiao habían construido una de las rivalidades más intensas del boxeo moderno. En su primera pelea tuvieron un empate polémico. En la segunda, Pacquiao ganó por decisión dividida. En la tercera, una vez más, Pacquiao ganó por decisión mayoritaria, pero con gran controversia. Después de 3 peleas llenas de polémica, Márquez decidió que en la cuarta no dejaría la decisión en manos de los jueces. Desde el primer asalto, Márquez y Pacquiao salieron con todo. Ambos boxeadores conectaban golpes duros, pero esta vez Márquez tenía una estrategia clara. Esperaba el momento perfecto para conectar su derecha. En el round 3, Márquez derribó a Pacquiao con un derechazo sólido. Fue la primera vez en años que Pacquiao tocaba la lona. Y en el round 6, Pacquiao atacaba sin descanso y parecía que iba a terminar la pelea. Márquez estaba lastimado, sangrando de la nariz, pero no dejó de buscar su golpe perfecto. Entonces, faltando solo un segundo para terminar el round, Márquez conectó la mejor derecha de su carrera. Pacquiao cayó completamente inconsciente, boca abajo, sin reacción. El MGM explotó. México entero celebró. Márquez había logrado su venganza perfecta. Hizo justicia tras varios años. Fue uno de los knockouts más brutales en la historia del boxeo. Pacquiao estaba en su mejor momento. Márquez demostró la grandeza del boxeador mexicano y le dio a su país un momento de gloria inolvidable. Número 1. El 17 de marzo de 1990 quedó marcado en la historia del boxeo como una de las noches más épicas de todos los tiempos. Julio César Chávez se enfrentó a Medrick Taylor en una pelea que hasta el día de hoy es recordada como una de las más dramáticas y controversiales del deporte. Para 1990, Julio César Chávez ya era un ícono del boxeo. Llegaba invicto con un récord de 68 victorias, 0 derrotas y era campeón mundial de peso superligero. Del otro lado estaba Medrick Taylor, un boxeador rápido y habilidoso, medallista de oro olímpico que representaba el nuevo estilo del boxeo estadounidense. La pelea fue organizada como un choque entre dos invictos por la unificación de los títulos de peso superligero. Por un lado, Chávez era la representación del boxeador mexicano con su estilo de pelea agresivo basado en la presión y el castigo constante. Por el otro, Taylor tenía una velocidad impresionante y una gran capacidad para lanzar combinaciones. Desde el inicio del combate, Taylor usó una rapidez para dominar a Chávez, ganaba rounds con su volumen de golpes y movimientos constantes. Sin embargo, Chávez no dejaba de presionar, aunque parecía estar abajo las tarjetas, el castigo que le propinaba a Taylor comenzaba a hacer efecto. Llegó el último round y todo indicaba que Taylor estaba a punto de llevarse la victoria. En las tarjetas
tarjetas de los jueces, 2 de ellos tenían la puntuación a favor del estadounidense. Solo tenía que sobrevivir los últimos segundos para coronarse. Pero Julio César Chávez jamás dejó de presionar. Con solo 17 segundos restantes, el gran campeón mexicano conectó un derechazo brutal que hizo tambalear a Taylor, y a falta de 5 segundos, un gancho de derecha limpio lo envió a la lona. Taylor se levantó a la cuenta de 5, pero el referee Richard Steele le preguntó varias veces si estaba bien. Taylor, visiblemente afectado, no respondió con claridad. A pesar de que solo quedaban 2 segundos en el reloj, Steele detuvo la pelea y decretó la victoria por nocaut técnico para Chávez. México entero celebró una de las remontadas más increíbles de la historia. Chávez, que parecía perder en puntos, demostró el corazón de un verdadero campeón y logró una victoria épica en el último segundo. Esto demostró la esencia del boxeo mexicano. Fue uno de los knockouts más dramáticos de la historia. Chávez se consolidó como una leyenda. La controversia lo hizo aún más icónico e inspiró a futuras generaciones de boxeadores como Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Canelo Álvarez, entre otros. Y bueno, en el knockout de hoy sabemos que nos quedamos cortos con un top 5 de los mejores momentos en la historia del boxeo mexicano. Y quisimos hacer 2 menciones honoríficas. La primera para Salvador Sánchez. El 21 de agosto de 1981, el legendario Salvador Sánchez protagonizó una de las peleas más emblemáticas en la historia del boxeo mexicano al derrotar al invicto puertorriqueño Wilfredo Gómez en el Caesars Palace de Las Vegas. Esto no fue solo una pelea por el campeonato mundial de peso pluma del CMB, fue un combate de orgullo nacional, de honor y de legado. Sánchez no solo venció a un gran campeón, sino cambió la historia del boxeo mexicano y solidificó su estatus como uno de los mejores de todos los tiempos. Wilfredo Gómez, la máquina de knockouts, llegaba a la pelea con un récord impresionante de 32 victorias, un empate, 32 knockouts. Era campeón mundial de peso super gallo y considerado uno de los noqueadores más temidos de la historia. Se decía que ningún mexicano podía vencerlo. Había enfrentado y destruido a 10 peleadores mexicanos seguidos. Era el gran favorito. La mayoría de los expertos pensaban que Sánchez no resistiría su poder. Por el otro lado, el mexicano, campeón mundial de peso pluma del CMB, tenía un estilo técnico inteligente y con una gran capacidad de resistencia. Sabía que enfrentaba el reto más difícil de su carrera, pero peleaba por más que un título, peleaba por México. Esta pelea no era solo un combate en una batalla entre 2 países con una de las mayores rivalidades. Desde el primer asalto, Sánchez dejó claro que no iba a ser una víctima más. Conectó un derechazo limpio que mandó a Gómez a la lona. Del 2 al 7, Sánchez mostró su maestría en el boxeo, esquivaba y contragolpeaba y desgastaba a Gómez, que no estaba acostumbrado a enfrentar a un peleador tan técnico y resistente. En el 8º asalto, Sánchez arrinconó a Gómez y desató una ráfaga de golpes. El referee detuvo la pelea y Salvador Sánchez logró una de las victorias más gloriosas para México. Porque esta es una de las más importantes en la historia del boxeo mexicano, porque defendió el honor de México, derrotó a uno de los mejores peleadores de la historia, demostró la grandeza del boxeo mexicano. La pelea que consolidó su legado fue esta, y aquí nació una nueva rivalidad entre México contra Puerto Rico. Y por último, Rubén Púas Olivares. Si hablamos de auténticas leyendas del boxeo, el nombre de Rubén Púas Olivares es obligatorio. Con su estilo exclusivo, carisma inigualable y un poder de nocaut devastador, Olivares se convirtió en uno de los más grandes ídolos del boxeo mexicano. Su coronación como campeón mundial gallo en 1969, tras noquear a Leonel Rose, es el momento que marcó un antes y un después en el boxeo mexicano. Hasta ese momento, México ya había tenido campeones como Raúl Ratón Macías y José Becerra, pero Rubén Olivares tenía el potencial para convertirse en el más grande de todos. Del round 1 al 4, desde el inicio, Púas presionó a Rose con su combinación de poder y agresividad. En el round 5, con un golpe brutal al rostro, Olivares mandó a la lona a Rose. Aunque intentó levantarse, el mexicano lo volvió a derribar y el referee detuvo la pelea. Con este knockout, Rubén Púas Olivares se convirtió en campeón mundial, iniciando una era dorada para el boxeo mexicano. Fue el nacimiento de un ídolo absoluto, uno de los más grandes noqueadores de la historia. Dominó una de las divisiones más difíciles del boxeo, inspiró a una generación de boxeadores mexicanos como Julio César Chávez, Eric Morales, entre otros. Uno de los boxeadores más queridos en la historia de México.